Muy amados hermanos, en estos días de recluimiento en nuestros hogares, imposibilitados de poder realizar nuestras actividades, Dios ha parado al mundo de golpe y a nosotros también, a cada uno de nosotros, nos ha frenado y nos ha recluido en nuestros hogares, y esto nos lleva a la meditación. Quisiera traer una reflexión bíblica de la vida de los primeros cristianos que pudiera ser de bendición y estímulo para nuestra vida. Cuando el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, da su primer discurso responsabilizando a los israelitas por la muerte de su Mesías, habla con todo poder, con denuedo, y dice que más de 3.000 personas obedecen a la fe y se convierten al Señor. Dice el capítulo 2, verso 41, y perseveraban estos primeros cristianos que se añadieron a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso. Cuando da su segundo discurso, junto con el apóstol Juan, cuando entran al pórtico y encuentran allí al paralítico, da su segundo discurso y dice el capítulo 4, versículo 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número era como de 5.000 varones. Capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En tercer lugar, ¿cómo vivían estos convertidos, estos primitivos cristianos? Esta multitud, dice que era una multitud. Dice capítulo 2, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice el capítulo 4, versículo 32, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, miramos esta multitud de cristianos juntos, alegres, cubriendo las necesidades unos de otros, viviendo con sencillez de corazón. Oraban, leían la palabra, participaban de la cena del Señor y una comunión preciosa, con una comunión preciosa, alababan y glorificaban el nombre de Dios. Dignos de imitar, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir. Realmente causa admiración. ¿Quién nos diera el poder ser hoy de un alma y un corazón como lo fueron ellos, hermanos? Pero el punto 4 dice, vamos a retroceder un poquito más atrás en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús se va a despedir de los discípulos y les da la gran comisión. Y dice en Mateo 28, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la gran promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Los discípulos primeramente y luego la multitud se desviaron de este propósito, del mandamiento del Señor Jesús. Perdieron la visión, perdieron el blanco. El punto 5 es, observamos ahora, frente a esta actitud de los primitivos cristianos, todos juntos, comiendo, viviendo una comunión preciosa. Observemos lo que Dios hace. Permitió la persecución después de la muerte de Esteban y fueron todos dispersados, pues ese no era el propósito de Dios. Dios no quería que estuvieran encerrados en un gran salón, en un gran ambiente, aislados del mundo. No era ese el propósito. El propósito era ir y dar las buenas nuevas. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 1, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea
de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Dios no vio cómo vivían los cristianos alegres, creciendo y alabando a Dios y escuchando su palabra, sí, pero no era el propósito que ellos estuvieran encerrados. Y entonces dice el 8, verso 4, y fueron esparcidos, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dios mandó la persecución. Dios permitió que ellos fueran corridos de allí de Jerusalén. Y entonces dice que cada uno por todo lugar anunciaba, escuche bien hermano, anunciaba el Evangelio. Dice el capítulo 8, verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren las distintas expresiones de dar a conocer la verdad del Evangelio, el gran mandamiento. Anunciaba el Evangelio, predicaba a Cristo, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Capítulo 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No era lo mismo estar encerrados en un ambiente todos juntos que estar esparcidos anunciando las buenas nuevas de salvación. Capítulo 8, verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Miren cómo empezó a esparcirse el Evangelio. Capítulo 8, verso 35. Cuando el Señor, el Espíritu, dice a Felipe que fuera al desierto. Al desierto, sí. Había un hombre, no una multitud, no una familia, un hombre solo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, cuando se arrima Felipe a aquel carro donde iba el eunuco de Candace y le escucha que iba leyendo Isaías capítulo 53, la profecía, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si alguno no me explicare? Y entonces Felipe sube al carro y dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Un pionero de la obra misionera, Felipe. Dice el capítulo 8, verso 40,
después que se separa del eunuco, dice, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, aproximadamente 90 kilómetros, por las ciudades que iba anunciando el evangelio. Dice capítulo 11, verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, dice, con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero hablaban la palabra. Y entre medio de ellos había unos, dice el verso 20, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Miren ustedes todos los datos que tenemos aquí. Miren la expresión que usan los apóstoles. No hablan de Jesús, hablan de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Anuncian el Evangelio completo, con arrepentimiento, con conversión hacia Dios. Esto hacían los primeros discípulos. Y dice capítulo 11, verso 21, y la mano del Señor estaba sobre ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Queridos hermanos, el mandamiento, la gran comisión, el mandamiento del Señor es: id a todas las naciones y haced discípulos. Expresaba el hermano Samuel Pérez Millos que allí se debe interpretar y yendo a anunciar. Y sacamos la lección nosotros también, amados hermanos, y yendo y viviendo en el mundo, debemos estar hablando permanentemente de Cristo, del Evangelio, denunciar el pecado y llamar a las personas al arrepentimiento. La reflexión. Amados hermanos, ¿no les parece que al igual de los primeros cristianos, nosotros también nos hemos encerrado en nuestros templos muy cómodamente, templos bien ornamentados, mientras las almas afuera pasan a la eternidad sin escuchar el Evangelio? ¿No creen ustedes que al igual que aquellos primitivos cristianos no estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Puede ser que Dios envió esta pandemia para que ahora estemos predicando el Evangelio por todos los medios que hay? No podemos juntarnos en el templo. Dios nos dispersó. Esto vino de Él. Al mundo le está dando un mensaje para que se arrepienta, pero a la iglesia nos está hablando Dios también. No estamos haciendo bien encerrándonos en nuestros templos, cuando las almas
están afuera. No se tira la red desde un departamento cómodo y bien aireado. No se tira la red o el anzuelo allí. Se tira la red y el anzuelo donde están los peces. Pues hay que ir a predicar donde están los pecadores. Debemos hacer una mirada introspectiva. Como individuos y familias, hemos trasladado, hermanos, nuestra responsabilidad a la iglesia. La iglesia trasladó la responsabilidad a misioneros y evangelistas. Y estamos esperando una campaña anual para predicar el evangelio en un determinado lugar. Creo, hermanos, que Dios envió este coronavirus, este mal, y nos frenó tan de golpe para que hagamos una mea culpa individual, familiar y eclesiástica. Cada uno de nosotros somos testigos de Cristo. Somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. No los misioneros, no los evangelistas, no la iglesia, cada miembro. Y nosotros debemos cumplir esta misión de ser testigos, de ser sal, de ser luz en nuestra familia primeramente. Nuestra familia debe conocer la verdad del Evangelio. Es el primer lugar que Dios nos da para evangelizar. A veces pensamos en lugares lejos, que hay que viajar a la India, a China, a cualquier lado lejos, al norte, al sur, cuando nuestra familia todavía no ha sido evangelizada. Debemos cumplir esta misión nuestra en nuestro barrio, donde vivimos. Los vecinos que nos ven, que nos escuchan, que escuchan la conversación, los valores, los principios que tenemos. Es en el barrio. A ti te ha puesto en un barrio y a mí me ha puesto en otro que no es el tuyo. Y a cada uno de nosotros nos puso en un lugar. Y ahí debemos ser testigos, sal y luz. Debemos en nuestro estudio, los que están estudiando tienen allí una serie de compañeros que Dios les da para que ustedes testifiquen. Están perdidos, están muertos, van al infierno, pues Dios te ha puesto a ti allí junto a los estudiantes para que tú les hables. Debemos cumplir nuestro ministerio en nuestro trabajo. Cada uno tenemos un trabajo en un lugar X y estamos rodeados de pocos o muchas personas. Allí debemos testificar. Nuestros compañeros de trabajo tienen que escuchar el mensaje de la cruz de Cristo. Y como iglesia somos una ciudad asentada sobre un monte alto. Así dijo el Señor en el Sermón del Monte, somos una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder y debemos de alumbrar.
ser testigos de lo que hemos visto y oído, ser sal que preserva la corrupción y que da sabor, que produce sed en los que nos rodean, ser la luz del mundo que alumbra a los que están en tinieblas, que estorba a los que están pecando, pero que arroja luz a los que tienen una mente entenebrecida. Hay que cumplir este ministerio, hermanos queridos. Quiera el Señor avivar nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Vivificarnos, avivar el fuego en nosotros, la pasión por las almas. Como dijo Juan Knox, dame a Escocia o si no me muero. ¿Dónde está la pasión por las almas que van al infierno y están a nuestro alcance? Y como en los días de la persecución, comencemos, hermanos, predicando la palabra. No argumentos, no filosofías, no cuentos. Anunciemos el Evangelio. El Evangelio trae buenas nuevas, pero el Evangelio también encierra el sacrificio de la cruz de Cristo. Y debemos anunciar a las personas el Evangelio completo. Debemos predicar a Cristo. Lo cantamos, lo repetimos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, debemos llamar a las personas al arrepentimiento. Se predica un evangelio que no llega a la conciencia, hermanos, muchas veces. Y nosotros debemos ser conscientes de esto. El evangelio no debe tocar los sentimientos ni emociones de la gente, aunque son parte del individuo, pero debe llegar a despertar la conciencia, que digan como dijeron a Juan el Bautista: ¿y qué haremos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dijeron a Pedro: ¿y qué haremos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y miren, acá extraemos una verdad que no estamos predicando, un evangelio completo. Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo que murió como sustituto y conversión a Dios. No es cuestión de que la persona reciba a Cristo con una oración de fe, con una mano levantada. No, ¿estás dispuesto a convertirte? ¿Estás dispuesto a abandonar el pecado? Pues Dios te busca para esto. Amados hermanos, comparto esta inquietud que es mi preocupación en estos días y la transmito a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a su pueblo.